Lo que buscamos en este congreso son caminos y técnicas para llegar a esas habilidades. O sea, hay diferentes caminos y técnicas para desarrollar las habilidades de inteligencia emocional. No son los únicos caminos y técnicas, son algunos. Tengo un proyecto de escribir un libro que empiezo ahora. Es un libro que va a hablar de esto, pero sobre todo va a presentar diferentes autores, conversaciones con diferentes autores que cuentan diferentes técnicas y diferentes métodos para lograr las habilidades de la inteligencia emocional. Dentro de esa búsqueda apareció en mi vida la lectura de un psicólogo. Creo que es cordobés de nacimiento, ¿no? Porteño, que después vivió en Córdoba durante mucho tiempo. Después se fue a Mendoza y en verdad creo que es un trotamundos, pero un trotamundos para abrir puertas y abrir caminos. Leí algunos artículos, como todos los que hacemos búsquedas. Lo busqué en internet, miré lo que hacía y me enamoré. No te pongas celosa que me enamoré de estoy hablando de su mujer. Me enamoré de lo que hace y de cómo lo hace. Me enamoré de cómo cómo puso toda su vida al servicio de eso. Cómo fue capaz de tomar de las diferentes corrientes y crear. Cómo fue capaz de ponerle un nombre que por ahí es un nombre que quizás a muchos no lo entienden mucho. Psicología transpersonal, coaching transpersonal, danza primal. Y en esa búsqueda, con unas amigas, en enero, nos fuimos a hacer con él un intensivo de 15 días, que era como meterte en una montaña rusa y que la brillantina de la chica subiera y bajara, estuviera afuera. Y fue hermoso. Ese señor está hoy acá en la sala. Este congreso se puso en esta fecha también porque él estaba en esta fecha, porque anda por el mundo, por todos lados del mundo, y esta fecha estaba en Argentina. Entonces no lo quisimos dejar escapar. Ese señor se llama Daniel Taropio. Para mí es un honor, un placer presentarlo. Gracias, Daniel. Muy bien, ¿ya tenemos audio? Bueno, yo les cuento que después de las semejantes conferencias que hemos escuchado, mi catastrofizador interior está con los pelos de punta, ¿sí? Se ha pasado media hora diciéndome, ¿cómo vas a hacer para que estas personas no se duerman escuchándote a vos? Porque 1500 personas roncando es más o menos como una meditación en un OM majestuoso. Y me imagino la gente que está en streaming, que la saludamos, que han tenido la paciencia de esperar todo este tiempo, escuchando un rumor así detrás de la charla. Bueno, no es una meditación, va a ser gente durmiendo. A tal punto que le propuse a Cristina cambiar el tema de la charla. Le dije, para que sea exitosa, déjame dar una charla de relajación profunda y acceso inmediato al sueño. Entonces va a ser exitosa porque van a salir todos dormidos, van a decir cómo funciona esta técnica. Pero como es mala, no me dejó, así que voy a tener que hablar de lo que venía a hablar nomás. Quiero empezar agradeciendo a esta mujer extraordinaria que ha hecho posible esto, al hermoso equipo de gente que tiene, que me vienen regaloneando, como dicen en Chile, desde hace muchos meses, y al asilo, que es la estructura que ha posibilitado, ¿no? Realmente eventos de esta magnitud, en calidad y en cantidad, son cada vez más necesarios y no tienen la frecuencia que deberían. Así que cuando alguien tiene el coraje de lanzarse a estas cosas, yo lo admiro profundamente. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes por estar acá y a la gente de todo el mundo que ya he escuchado que están respondiendo de todos lados, que está saliendo maravilloso, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de coaching desde una mirada que intentamos que tenga algunos aspectos innovadores con respecto a otras cosas que conocemos. Cuando tengamos señal, ¿ya estamos? ¿Estamos bien con la imagen? Y vamos a ver si podemos entrar en el tema de cuántas son las dimensiones que tiene el liderazgo concebido ya desde una mentalidad que apunte
a los líderes del siglo que ya ha empezado, con profundas diferencias con respecto al anterior que hemos dejado. Y vamos a plantear de entrada que para nosotros el rasgo más importante de un líder contemporáneo es la integralidad, es decir, ser un líder en todos los aspectos de la vida. Un primer rasgo fundamental para un líder es que asuma el liderazgo de pensar. El liderazgo de pensar significa tener la osadía de imaginar mundos nuevos, situaciones nuevas, proyectos nuevos, visualizar realidades que todavía no se han materializado, proyectos que todavía no se hicieron, o saber recrear proyectos, empresas, organizaciones que existen, pero desde una nueva mirada. Sin embargo, el liderazgo de pensar no nos lleva muy lejos si no podemos acompañarlo del liderazgo del poder. Quizás no tanto como para ser Superman ni Supergirls, pero hace falta poder para llevar a los hechos aquello que estamos concibiendo. La palabra poder, como muchas otras que vamos a hacer hoy, tiene bastante mala prensa. Seguramente ustedes han escuchado esta famosa frase que dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo estoy totalmente en contra de esta frase. Yo no creo que lo que corrompa sea el poder, lo que corrompe es el egoísmo, la corrupción, la deshonestidad, la búsqueda espuria de objetivos, pero no es el poder. Siempre es mejor poder que no poder. Es bueno incluso poder hacer cosas malas y no hacerlas, porque si yo no hago cosas malas porque no puedo, en lugar de bueno soy impotente, ¿sí? ¿Qué valor tiene el celibato en una persona impotente? Ninguno. Si es impotente, no le cuesta nada ser célibe. Lo bueno es poder hacer cosas malas y no hacerlas. Entonces, aún para las cosas malas es bueno poder que no poder. Pero tanto el pensar como el poder no alcanzan si no sabemos ir a la acción. Es decir, todo lo que yo pienso, fantaseo, sueño, por más novedoso que sea, y si todo el poder que tengo no lo convierto en actos concretos, en realizaciones, el pensamiento y el poder se vuelven estériles, no me llevan a ninguna parte. Y el hacer tampoco vale del todo la pena si no llego al tener. Los verdaderos líderes tienen cosas, y el tener también tiene mala prensa últimamente. Creemos que es mejor otras cosas que no tienen que ver con el tener. Pero lo cierto es que es mejor tener casa que no tener casa, es mejor tener auto que no tener auto, es mejor tener suegra incluso que no tenerla, ¿sí? Porque si uno tiene suegra quiere decir que tiene esposa, ¿sí? Lo cual en la mayoría de los casos es muy bueno. Entonces, si todas estas cosas no me llevan a la concreción, a tener logros, a alcanzar objetivos, estoy perdido. Entonces, el nuevo líder tiene que pensar, tiene que poder, tiene que hacer y tiene que tener. Y lo cierto es que los líderes de la humanidad que han podido integrar todo en esto han cambiado el mundo. Y yo les quiero mostrar algunos ejemplos de personas extraordinarias que tuvieron estos 4 atributos. Adolf Hitler tenía estos 4 atributos. Benito Mussolini, Margaret Thatcher, Lucrecia Borgia, Joseph Stalin, Saddam Hussein y muchos otros tiranuelos contemporáneos más cercanos a nosotros que no puse acá para no entrar en discusiones que me podrían llevar toda la conferencia, pero tenemos muchas fotos para poner ahí de personajes chilenos, uruguayos, argentinos, ¿sí? Que entran perfectamente en esta categoría. Y ustedes me dirán, bueno, les estoy haciendo trampa, porque si dije que estas 4 cosas eran tan importantes y esta gente las tenía, ahora parece que me estoy contradiciendo. El problema de esta gente no es que pensaban, eran poderosas, hacían y lograron tener. Hitler llegó a dominar casi medio mundo, sino que eran líderes no integrales. Le faltaban algunas cualidades que en general han estado desprestigiadas en cuanto al liderazgo, no han sido consideradas buenas cualidades en un líder, y que sin embargo son fundamentales para que uno no pueda caer en un liderazgo patriarcal, machista, como el que ejercieron todas estas personas, incluyendo las 2 mujeres que están en el centro.
Hay un atributo fundamental del nuevo líder y es que pueda ser también un líder del sentir, es decir, que sea sensible. Como hemos visto excelentemente bien en la charla de Cristina, de Sonia, de Leo, necesitamos líderes que hayan desarrollado dentro de nuestro modelo, diríamos, el lado femenino de su cerebro, el lado femenino de sus hormonas, es decir, la capacidad de encuentro, la capacidad de conectividad. Pero como tenemos el antiguo y absolutamente ilusorio, naif concepto de que lo femenino es débil, cuando le planteamos que desarrolle la sensibilidad a un líder, lo primero que siente es que le estamos quitando poder. Como un ejemplo carísimo de que esto no es cierto, yo les voy a mostrar a unos muchachos argentinos de los cuales nadie puede dudar de su coraje, de su valentía, de su potencia, de su virilidad, y que sin embargo cuando uno los recuerda, muchas veces los recuerda llorando. ¿Conocen a estos chicos? Estos chicos sienten, ¿sí? Son los únicos deportistas de este país que cuando cantan el himno lloran como niños. No se les cae una lagrimita, ¿sí? Lloran desconsoladamente, no se pueden contener. Eso quiere decir que a su capacidad de liderazgo, porque tienen todo lo anterior que hemos visto, piensan, juegan con estrategia, no simplemente chocan contra los otros, son liderazgos de un grandioso hacer, porque tienen logros que pocos deportistas argentinos han conseguido, tienen un poder extraordinario, pero además tienen un corazón gigantesco. Porque si uno no tiene un corazón gigantesco y ve a un All Blacks que pesa 120 kilos y viene corriendo a toda velocidad contra uno, tirársele a los pies es un suicidio. O sea, ninguna persona con 2 dedos de frente, si no tiene el corazón más grande que un buey, hace lo que hacen estos chicos. Bueno, alguno de ellos hace muchas décadas dijo: yo quiero que la selección argentina de rugby esté entre las primeras selecciones del mundo. Y eso era una locura, no existía, nosotros no existíamos en el rugby, ¿sí? Hoy estamos entre las primeras grandes selecciones del mundo y son tipos de 120 y 130 kilos que lloran como niños antes de jugar un partido de rugby, ¿sí? Claramente esto indica que ahí no hay debilidad, impotencia, falta de coraje ni de energía. Pero hay una cualidad más que tenemos que sumar para ser grandes líderes, y esa cualidad es la cualidad de ser. Y ahora sí les quiero mostrar a personas que han cambiado el mundo, pero han integrado todas estas capacidades, incluyendo la última. Y entre todas estas personas que seguramente ustedes conocen a la mayoría, quizás no a esta mujer que está allá arriba, que se llamó Hipatia, y que fue quizás una de las primeras mujeres intelectuales del mundo, por lo cual fue arrastrada por caballos por las calles y asesinada. A lo mejor no conocen mucho a este señor que es Viktor Frankl, escribió un bestseller mientras era preso en Auschwitz, y desarrolló un modelo de terapia llamado logoterapia que dice que el que tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Y escribió ese libro después de haber perdido al padre, a la madre, a su esposa, a prácticamente toda su familia, y estar preso en uno de los lugares más horrorosos del mundo que fue Auschwitz. Esta niñita que está acá la destaco porque es un premio Nobel de la Paz, se llama Malala, y llegó a ser una luchadora por la paz sin tener ninguna estructura, sin ninguna religión, sin ningún partido político, y tenía apenas 17 años cuando empezó su lucha. Le pusieron una bomba en el bus en el que viajaba con sus compañeritas de colegio, y así casi con medio cerebro funcionando llegó a ser premio Nobel de la Paz. Y esta señora que está abajo, la querida Rigoberta, también premio Nobel de la Paz, nicaragüense, hizo un trabajo extraordinario por los derechos humanos, nada más que desde su propio coraje, sin ninguna estructura que la sostuviera. ¿Qué ocurre? Hablar del liderazgo de ser en estos momentos no es fácil porque el ser tiene muy mala prensa, ¿sí? No está de moda hablar del ser. Hace poco en una charla alguien me dijo:
Usted no puede pretender hacer un trabajo serio y usar la palabra de ser. Dijo, si usted cree que el ser existe, tráigame 1 kilo de ser. ¿Sí? Yo le dije, usted entonces no cree en la existencia del ser. Por supuesto que no. Y considera que lo que estás diciendo es verdad. Claro que es verdad. Entonces, bueno, como yo me conformo con poco, tráigame medio kilo de verdad y me convence. ¿Sí? Es decir, que algo no se pueda pesar, que algo no se pueda medir, que no lo podamos ver en un microscopio, no niega su existencia, simplemente nos está diciendo que es una realidad interior. Y nos han vendido un modelo de ciencia que solo se ocupa de las realidades exteriores, de lo que se puede poner bajo una lupa, bajo un microscopio, bajo una balanza. Y resulta que las realidades interiores también pueden ser estudiadas científicamente. De hecho, los dos grandes pilares de la ciencia, que son la lógica y la filosofía, estudian realidades interiores. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 20 manzanas, por ejemplo? No existe eso en la realidad. No podemos tener menos 20 manzanas, pero mágicamente existe. Y lógicamente también. Es decir, la ciencia se sostiene en disciplinas que no son materiales, son internas. Y sin esa disciplina la ciencia pierde todo su sentido. No me quiero meter en la epistemología porque sería muy largo, pero sí quiero reconocer que hablar de un liderazgo desde el ser puede sonar como algo bonito, pero romántico, carente de fundamento, carente de profundidad. Yo tuve lo que en algún momento creí que era una suerte, después no estuve tan seguro, de recibir una beca del CONICET, apenas salí de la universidad, y el CONICET es la institución más rigurosa, más pesada, más dura, más cientificista que existe en la Argentina. Y yo venía con todos estos planteos, había tenido ya la suerte de conocer al doctor Viktor Frankl, me carteaba con él, estaba convencido de que teníamos que desarrollar una terapia basada en el ser, no solo en el hacer, en el poder o en el sentir. Y me encontré con que las únicas ciencias que eran respetadas dentro del CONICET eran las ciencias duras, es decir, la física, la biología y la matemática. Entonces encaré con bastante ingenuidad este desafío de desarrollar una forma de entender el crecimiento personal, el crecimiento organizacional, la terapia, el coaching, desde un modelo que concibiera la posibilidad de algo que podamos llamar el ser en el interior de las personas. Y ese fue el trabajo que emprendí hace ya 35 años y se fue traduciendo en un modelo que hemos llamado interacciones primordiales y que procura cumplir con estos dos requisitos fundamentales para poder abordar seriamente el trabajo con el ser, con lo profundo de lo que somos. Primero, un trabajo que se basa en el ser necesita de un modelo, de una comprensión integral del ser humano y de su lugar en el cosmos. Es decir, ¿qué es la humanidad? ¿Qué significa para nosotros ser humanos? Si nosotros queremos ser servis de ladera, taxistas, futbolistas, con todo el respeto por esas profesiones, no deberíamos preocuparnos mucho por este tema. Pero si queremos ser educadores, coaches, terapeutas, esta es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. ¿Qué significa la humanidad? ¿Qué significa ser un ser humano? Porque ese es el material con el que vamos a trabajar. Y en segundo lugar, esto requiere de una práctica integral. Es decir, no podemos hacer solo poesía del ser. Necesitamos metodologías, tecnologías concretas que nos permitan explorar, investigar qué es el ser, cómo podemos trabajar con él y cómo podemos ayudar a otros a que descubran su naturaleza más profunda y la desplieguen en las empresas, en las organizaciones, en las familias. Esa fue la tarea que empecé, subsidiado por el CONICET, al cual le agradezco muchísimo porque me hizo estrujar la cabeza, pero también me permitió parar la olla en una época en la que no era fácil que alguien le pagara a otro para que investigue. Y así fue que nació este modelo Interacciones Primordiales, que es una concepción del ser humano de la cual surgen el coaching primordial, la danza primal y los métodos con los cuales esto se aplica. A propósito de la danza primal, hemos decidido que la sala es suficientemente grande para mañana,
así que vamos a ampliar el número de inscriptos para el taller, que me decían que mucha gente se había quedado afuera. Así que las hemos visto y el aplauso es para ustedes porque va a haber más gente, entonces vamos a estar un poquito más apretaditos, pero también va a haber más calorcito humano, así que yo calculo que podemos pasar de 40 a 70 el número, ¿sí? Así que si, no sé cómo organizarán después la inscripción, pero usted lo arregla, listo. Vos sos experta en eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver este modelo, interacciones primordiales, si nos puede brindar un fundamento para hacer un coaching desde el ser, desde lo profundo que es ser humanos. Este modelo se basa en 3 hipótesis centrales que las vamos a analizar cada una y de ellas provienen los métodos, las técnicas. La primera es la herida básica del ser humano contemporáneo. Si hiciéramos un poquito de historia, difícilmente encontraríamos una sola cultura en la historia humana en la que no haya habido alguien que contemplando una montaña, el mar, una puesta de sol, el nacimiento de un niño, la muerte de un ser querido, no se haya preguntado qué sentido tiene la vida, qué significado tiene esto, qué es el universo, de dónde provenimos, hacia dónde vamos. Muchas veces hay gente que me dice, pero estos son temas para los filósofos, a mí estas cosas no me importan. ¿Ustedes saben a qué edad uno se empieza a hacer estas preguntas? Hagan un poquito de memoria. ¿Sí? A los 4 o 5 años. ¿Sí? No hay que ir a la Facultad de Filosofía para preguntarse estas cosas. Los niños se las preguntan. El problema es que, como no tenemos la respuesta, porque nadie la tiene, inhibimos la pregunta. Entonces, con el tiempo empezamos a sentir que somos tontos y nos preguntamos por el sentido de la vida y dejamos de hacerlo. Pero no son preguntas de doctores en filosofía, es la pregunta humana fundamental. ¿Qué sentido tiene la existencia? Antiguamente las culturas inventaban mitos para responder a esto. Entonces, como todo el mundo creía en el mismo mito, nos quedábamos tranquilos y decíamos, sí, el universo nació del huevo de una serpiente. Y listo, y se acabó el problema. O el universo se sostiene sobre una tortuga y esa tortuga está arriba de otra tortuga y así hasta infinitas tortugas y se acababa la duda. El ser humano contemporáneo no se contenta con mitos. Son muy buenos los mitos, podemos aprender mucho de ellos, pero nosotros necesitamos evidencia, necesitamos alguna experiencia empírica de esto. Pero lo cierto es que estamos viviendo en una sociedad que no solo no se hace esta pregunta, sino que considera a un enfermito al que se la hace. ¿Sí? Si uno va al psicólogo y le plantea que ha perdido el sentido de la vida, lo más probable es que le pregunte cómo le va en la cama. ¿Sí? Porque se supone que una persona sexualmente satisfecha no debería preguntarse por el sentido. Y es verdad, mientras, ¿sí? Porque si uno se está preguntando por el sentido de la vida mientras está haciendo el amor, esa pareja está en problemas, ¿sí? Pero no quiere decir que después no nos podamos preguntar qué sentido tiene la vida. No es un rasgo patológico hacernos preguntas profundas, sobre todo cuando vivimos en una cultura que el primer gran filósofo que advirtió esto fue Charles Chaplin. No sé si ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero los prehistóricos como los que, por eso es en este lugar que se llama Dinosaurio la charla, ¿no? Que vimos esa película es una descripción del siglo XX tan genial como el tango Cambalache, ¿sí? Este hombrecito que ven ahí metido dentro de una máquina, ese es Charles Chaplin en esa película. Un hombre absolutamente esclavizado por una máquina de producir. Y lo único que ha cambiado desde que esa película se hizo hasta ahora es que en lugar de máquinas y engranajes, ahora tenemos chips, ¿sí? Tenemos televisores, tenemos celulares, pero la mecanización del ser humano, es decir, el ser humano vale mientras produce. Por eso los niños y los viejos son un problema. Antes los abuelos cuidaban a los niños y los niños crecían sabios. Hoy los niños van a la guardería, los viejos van al geriátrico y los adultos trabajan 24 horas por día. Entonces, ese intercambio generacional no existe. Estamos absolutamente metidos en una máquina gigantesca que nos dice produzca, produzca y produzca. Porque si usted no produce, no existe, no vale, no está dentro del sistema. Eso significa que esta pregunta ancestral acerca del sentido está reprimida.
¿sí? No hay nada en esta cultura que nos brinde respuesta, simplemente nos ofrece evasiones cada vez más sofisticadas. Entonces, somos la cultura que tiene la más profunda sensación de no tener historia y por lo tanto de no tener futuro. ¿Sí? No hay ningún cuentito que nos deje conformes. Somos como una especie de cultura que flota en un abismo, sin lo que contaba Cristina más temprano del grounding. Somos una cultura que no se saca los zapatos nunca. No tenemos raíces, no tenemos tierra, no solo como personas, sino como civilización. Lo que nuestro modelo plantea es que si nosotros no abordamos esta herida fundamental, esta sensación de desarraigo cósmico, de falta de significado, nos podemos la vida pasarla haciendo coaching y terapia, poniendo parches sobre problemas sexuales, problemas financieros, problemas laborales, problemas sociales, la violencia familiar, la violencia social. Todo esto existe y es bueno que haya disciplinas que lo traten. Pero hay algo mucho más profundo y es esta sensación de alienación, de sentirnos nadie, esta sensación de anomia que tenemos los seres humanos en esta cultura. Lo que plantea este modelo es que si nosotros no nos hacemos cargo de esta herida básica, podemos estar años y años poniendo parches, poniendo curitas, pero nunca vamos a sanar la herida fundamental. Por el contrario, cuando una persona trabaja desde lo profundo de su ser, contacta con su identidad más verdadera, todos los otros problemas que siguen existiendo se solucionan desde un lugar completamente distinto. Es decir, esta forma de entender el coaching es poner el carro atrás del caballo y no al revés. Porque cuando tenemos invertido y el caballo va atrás del carro, podemos pasar la vida haciendo esfuerzo y vamos a salir de una terapia para entrar en otra sin haber hecho nunca un cambio fundamental. La segunda hipótesis fundamental es que existe algo que podríamos llamar la perfección original del ser. Y esta es una frase que si acá hay un filósofo materialista, nietzscheano, se va a agarrar de los pelos y se va a poner a pelear conmigo, lo cual me resultaría muy divertido, ¿sí? Nosotros concebimos que hay en todo ser humano un proyecto original, profundo, que no viene por la cultura, que no es aprendido, que se recuerda, no se aprende, y que la tarea más importante de un líder en cualquier tipo de instituciones es propiciar que las personas con las cuales trabaja contacten con esa sabiduría primordial, la liberen y sean ellos mismos. Pero esta es una hipótesis muy complicada de sostener en estos tiempos en que el ser no está de moda. Por lo tanto, yo he dedicado casi toda mi vida a buscar alguna forma de demostrar desde las ciencias duras que podemos concebir la existencia de algo que podamos llamar el ser y que esto tenga un sustento empírico. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Sabemos que todo lo que existe en la naturaleza, lo veíamos recién incluso con Leo, es el resultado de millones de años de evolución, ¿sí? Y podríamos decir, a la luz de los resultados, que esa evolución tiene alguna forma de inteligencia, ¿sí? Lo contrario es decir que la evolución es algo azaroso, caótico y que el universo no tiene ningún sentido. La verdad, no hay pruebas científicas de ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos pueden ser demostradas. Pero sí hay muchos indicios que nos dicen que la evolución va hacia alguna parte. Que estamos aquí como seres humanos reunidos en este momento porque queremos construir un mundo mejor. Y nosotros somos parte de la evolución cósmica. De hecho, somos la parte más elevada de la cresta de la ola de la evolución. Y tenemos una responsabilidad acerca de hacia dónde va este mundo que estamos creando. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿existe algo que podamos llamar conciencia en este proceso evolutivo? ¿O la evolución es simplemente azar, casualidad, caos y las cosas ocurren porque sí? Como dijo alguien una vez, a mí denme un montón de notas musicales, las pongo adentro de una licuadora y si tengo el tiempo suficiente va a terminar saliendo la misa en si menor de Bach. ¿Sí? Es casualidad. No hubo ninguna inteligencia que combinó esas notas, fue cuestión de tiempo. Y si ponemos células en la licuadora, va a terminar saliendo un ser humano tarde o temprano. No hay nada detrás de eso que podamos llamar orden, conciencia o inteligencia.
Yo siempre estuve convencido de lo contrario y me he dedicado a buscar intuiciones científicas acerca de que hay algo en el universo que podamos llamar conciencia. Y este no es un planteo religioso, no voy a llamar a esto ni Dios, ni Brahma, ni Jehová, ni Alá, sino simplemente alguna forma de inteligencia que se mueve en lo profundo de la evolución. Y vamos a ver que esto es fundamental para nosotros como líderes y como coaches. Para eso entonces, como estaba en una institución donde solo se respetaba la biología, la física y la matemática, no tuve más remedio, muy a mi pesar, que empezar a plantearme cómo puedo vincular la psicología, la psicoterapia, el coaching a estas ciencias duras, que son las que realmente inspiraban respeto en este medio en el que a mí me tocó trabajar. Y empecé por la física, a la cual todavía no la entiendo, pero no importa, vamos a hacer de cuenta que sí. Y me di cuenta que a pesar de que las teorías físicas cambiaban muy rápidamente, porque actualmente las teorías físicas cambian en lapsos de 10, 15 años, a diferencia de la física antigua que duró 2000 años sin que nadie la tocara, apuntaban todas, aunque iban cambiando, hacia algo fundamental, y es que el universo cada vez es más concebido como una vibración y no como una secuencia de cosas. Es decir, cada vez la física explica más al cosmos como un fenómeno de energía vibratoria que tiene la extraordinaria capacidad de adoptar formas físicas. Todo lo que nos rodea es energía vibratoria que se condensa y adopta la forma, entre otras cosas, de personas como nosotros. Pero resulta que esta idea de que el universo es algo vibratorio estaba presente en las tradiciones más antiguas. La misma Biblia empieza diciendo, en el principio era el verbo. Y esto es muy significativo. No dice en el principio eran las cosas. En el principio había una energía vibratoria. La naturaleza vibratoria del universo no solo fue concebida en Occidente en la Biblia, ¿sí? En Oriente todos conocerán esta palabra, el Om, ¿sí? El Om es el origen de todo, es la vibración de la cual surge la materia y es la vibración que sostiene a la materia. Para un hindú, todos nosotros somos un Om que adopta forma humana. Los indígenas de nuestra tierra, los indígenas americanos, y lo mismo que los chamanes en otras regiones como África, como en Rusia, afirman que en el tambor del chamán está el corazón del universo. Cuando el chamán comienza a tocar su tambor, está vibrando junto con el pulso de su propio cuerpo, de su tribu, del planeta. Y hoy sabemos que efectivamente nuestro planeta pulsa, el sistema solar pulsa y nuestra galaxia pulsa. Es decir, todo lo que existe tiene un ritmo pulsante. Hay otra metáfora muy hermosa en India que es Nataraj, que es la danza de Shiva, que no por casualidad recién estábamos escuchando un mantra sobre Shiva. Dicen los hindúes que en su danza, en su movimiento y en su tambor, no sé si alcanzan a ver ahí arriba, en su mano derecha, hay un tamborcito que en su vibración crea y destruye los mundos. Hace poco en una universidad él me dijo, usted no puede dar una charla seria y poner este tipo de imágenes, ¿sí? Usted no puede pretender que está hablando de ciencia y poner la imagen de un dios hindú. Poco tiempo después descubrí que en el laboratorio más grande de física nuclear que existe en este momento en el mundo, el más serio, que es el CERN, es el laboratorio de física nuclear de la Comunidad Económica Europea, en Suiza, la estatua que está en el fondo de la entrada no es una foto de Einstein, es una estatua de Shiva. Lamentablemente la descubrí después de esta charla porque me hubiera encantado mostrársela a este señor, porque no hay institución científica más seria y respetada en el mundo que este laboratorio donde existe el colisionador de hadrones más grande del mundo. Es un laboratorio que tiene 16 kilómetros de diámetro, ¿sí? Donde se está estudiando, por ejemplo, ahí se descubrió que existe el bosón de Higgs, entre otras cosas. Es decir, entonces, que hace miles de años que venimos intuyendo que el universo es vibración, una vibración que adopta formas. A lo largo de mi vida fui conociendo a mucha gente que me inspiró en esta intuición inicial desde la cual partí desde muy chico. Uno de ellos fue este señor David Bohm,
un doctor en física, colaborador de Einstein, y esto siempre yo lo repito, lo mismo que este señor que es el doctor Vincent Willemin, que trabaja en el CERN, en este laboratorio justamente, y que además es un monje budista. Son doctores en física, es decir, no son hippies que se tomaron un ácido, se fumaron un porrito y empezaron a delirar. O sea, gente que ha dedicado su vida a investigar la naturaleza del universo y que se está planteando este tipo de cosas, mientras que nuestros científicos materialistas niegan cualquier cosa que no pueda entrar en una balanza y nos piden que les traigamos 1 kilo de ser, por ejemplo, ¿sí? No voy a entrar muy en detalles en esto, pero sí les voy a contar un poquito de una teoría que a mí me apasiona, que nació siendo la teoría de las cuerdas, después se convirtió en la teoría de la supercuerda, después en la teoría M, y que básicamente dice esto: el universo es vibración. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con el coaching todo esto, ¿no? Porque acá vinimos a hablar de inteligencia emocional y este hombre me está hablando de la inteligencia de la energía nuclear. Les prometo que vamos a ver que hay conexión entre estas dos cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la teoría de las cuerdas? Que si nosotros pudiéramos entrar lo suficientemente en la profundidad de la materia, no encontraríamos prácticamente nada que sea material. Encontraríamos simplemente vibración. Y cuanto más sofisticados fueran nuestros aparatos, más profundamente entraríamos y más descubriríamos vacío. Es decir, el 90% de un átomo es vacío. Y se ha creado por computación esta imagen de lo que sería una cuerda, que después se convirtió en la teoría M, que es membranas. Es decir, para estos físicos la realidad está construida por membranas vibratorias que en su vibración construyen a la materia. Esto sería más o menos la materia vista por dentro, ¿sí? Pura vibración. Se calcula más o menos que una cuerda es 100 millones de veces más chica que un átomo. Si ustedes calculan que hay millones de átomos en la cabeza de un alfiler, se dan cuenta de las magnitudes de las que estamos hablando. Es algo que no nos da la cabeza para pensar en algo tan chiquitito. Pero hay algo mucho más asombroso en las cuerdas, que no es solo su tamaño, sino que es que al vibrar construyen realidad. Hay una disciplina que habla de esto, de la cualidad vibratoria del universo, que es la cimática. Cimática viene de cima, que quiere decir onda en griego, y es una disciplina que nació a través de un músico antiguo, al cual se le ocurrió poner arena muy fina sobre una chapa y tocar con un arco de violín sobre ella, y descubrir que la arena no solo vibraba, sino que al vibrar creaba configuraciones, adoptaba formas simétricas, geométricas, hermosas, y se empezó a desarrollar esta disciplina que se pregunta por qué las cosas tienen la forma que tienen. ¿De dónde viene este orden que hace que un leopardo, una tortuga, adopte este tipo de configuraciones que tienen equilibrio, que tienen armonía, que nos hacen intuir alguna forma de información organizativa detrás de la evolución aparentemente azarosa y caótica? Investigadores posteriores empezaron a profundizar esto ya con tecnología más sofisticada, como este señor Genk, y en lugar de arcos de violín empezaron a trabajar con generadores de frecuencia, y no solo con arena, sino con otros materiales. Y empezaron a observar que en la medida en que las frecuencias aumentan, se empezaban a generar estructuras con formas cada vez más complejas, cada vez más intrincadas y de una belleza asombrosa. Este señor, que está ya en la última generación de los investigadores de la cimática, es un fotógrafo alemán y que tiene una tecnología mucho más sofisticada y ha empezado a explorar con muchos materiales. Observen ustedes lo que ocurre cuando se aplica sonido sobre la arena. Miren que tiene a Shiva ahí atrás, no es casualidad eso, ¿no? En el fondo yo soy un monje shivaísta que los quiero convertir a todos, pero ustedes no se tienen que dar cuenta de eso. Observen lo que ocurre a medida que la frecuencia aumenta. The sand is pushed from areas where the vibration is strongest and collects where it is the weakest,
forming patterns that correspond to Según the en qué zona la particular frecuencia es tone más fuerte that is o más applied to the débil, plate. la arena es empujada o atraída y se empiezan a generar estos patrones. Detailed is the pattern that results. Díganme si no parecen mandalas hechos por monjes budistas con todo cuidado y dedicación. Observen lo que pasa con el agua. Nosotros somos absolutamente seres acuáticos. El mayor porcentaje de nuestro cuerpo está hecho de agua. Miren lo que pasa según las vibraciones. Y las vibraciones no son solo vibraciones de frecuencia, también hay vibraciones en la música, también hay vibraciones en las palabras que pronunciamos y en los pensamientos que tenemos. Todo genera vibraciones y afecta la estructura molecular de nuestras células. Para que vayamos viendo hacia dónde vamos, la forma en que un líder se relaciona con la gente que trabaja con él afecta la estructura molecular de las células, de sus empleados, compañeros, colaboradores, hijos, pareja, amigos. At certain resonant frequencies, ¿Queda claro esto? that ¿Sí? resemble the symmetry of Vamos a living avanzar un plants. poquito por la falta de tiempo. ¿A qué queremos llegar entonces? Que el tamaño de las cuerdas no es lo más extraordinario que tienen. Lo verdaderamente asombroso es que las cuerdas vibran con inteligencia, porque tienen la información de lo que tienen que construir. Las cuerdas que construyen oro no construyen plomo. Las cuerdas que construyen células nerviosas no construyen células hepáticas. Y la diferencia en números entre una célula hepática y una célula de un ojo es la de un cero en una cifra de 30 ceros. Sin embargo, a nadie le sale un hígado en el ojo ni un ojo en el hígado. Es decir, las cuerdas que constituyen su genética saben cómo tienen que vibrar para construir cada una de las células de nuestro organismo. La pregunta es, ¿a dónde está esa información? Y ustedes me dirán, bueno, están los genes. Pero si nosotros miramos con un microscopio electrónico los genes, no vamos a encontrar ahí ojos azules, pelo ondulado, altura, ¿sí? Ni color de piel. No vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar vacío. Pero ese vacío contiene información. Y esa información es la que tiene que llegar a tocar un verdadero líder. Porque ahí está la información de lo que esa persona ha venido a hacer y a hacer en el mundo. Por eso no hay mayor nivel de liderazgo que el que logra activar en alguien lo que ese alguien ya sabe, no lo que ha venido a aprender. Porque es mucho más lo que ya sabemos que lo que vamos a aprender a lo largo de nuestra vida. Si nosotros observamos esto, estos son copos de nieve. ¿Por qué los copos de nieve tienen esta forma que parecen un muestrario de Swarovski? ¿Sí? Pregúntenle a Moyano si no. Eso es un copo de nieve. Al parecer no existen dos copos de nieve iguales, sin embargo todos se organizan de una forma geométrica, estructurada, hermosa. De hecho son joyas creadas por la naturaleza. Observen esto, los cristales de cuarzo pueden tener muchos tamaños, muchos colores, pero todos tienen formas piramidales. ¿Qué es lo que organiza la forma de algo tan básico como cómo vibra la arena o cómo se organiza un cristal de cuarzo? Vamos entonces a la biología, donde esto se complejiza bastante más. Aquí un hombre que también es doctor en biología de Cambridge, pero igualmente, aunque no es un hippie marihuanero, ha sido, o capaz que fue, nunca se sabe, pero también muy cuestionado, pese a trabajar en la universidad que trabaja, desarrolló esta teoría de los campos mórficos, en la cual él plantea que todos los miembros de una especie están comunicados entre sí por algo que no puede ser explicado materialmente y que él lo ha llamado los campos mórficos. No me quiero meter acá porque es un tema muy largo, pero cualquier persona que haya convivido con otra sabe de la experiencia de que el otro esté pensando lo mismo que uno, aunque no esté ocurriendo nada en ese momento externo que pueda motivar el mismo pensamiento en las dos personas, ¿sí? No es que paso por la casa de mi tía y mi mujer me dice, ¿te acordás de tu tía? Claro, estoy pasando por la casa de mi tía, no me voy a acordar de mi abuela. Sino que de repente estamos en espacios donde no hay por qué pensar en algo y de repente la persona que está al lado nos empieza a hablar de lo que nosotros estábamos pensando. Y nos dan ganas de decir, ya sal de mi cabeza un ratito, quiero un poco de intimidad, ¿sí? Porque ya ni siquiera puedo pensar en secreto. Bueno,
Hay muchísima evidencia sobre esto, no me quiero extender mucho, pero la gran pregunta es ¿por qué los seres vivos adoptan las formas que adoptan? ¿Y a dónde va la información que hace que esa información se repita? ¿Sí? Esto va mucho más allá que los genes. Los genes tienen una estructura atómica y en esa estructura atómica, como veíamos, no hay nada que podamos llamar información material. Una forma, por ejemplo, que se repite mucho en la naturaleza es la de los espirales. Desde estas primeras formas de vida hasta nuestro propio ADN, vamos a ver que la espiral tiene algo profundo. Hay un gran misterio adentro de las espirales, porque desde lo microscópico hasta lo macroscópico, todo parece ordenarse en espirales. Y estas espirales no son caóticas, sino que desde la matemática hay algunos fenómenos muy interesantes, muy asombrosos, que nos permiten profundizar nuestra intuición de que hay algo profundo en la matemática, de que la matemática no es un invento humano, sino de que el universo tiene en algún nivel una estructura matemática. Uno de los primeros en intuir esto fue el gran matemático Pitágoras, que bueno, nosotros estamos llegando ahora con mi mujer de Grecia, y cuando uno camina por esas ruinas se da cuenta de que esta era toda una cultura conectada con el sentido profundo de las cosas. Y lo mismo le pasa a uno si camina por las pirámides de Egipto, por Chichén Itzá, por Teotihuacán, por Machu Picchu, por Isla de Pascua. Es decir, culturas que al revés de la nuestra, las mismas ciudades eran construidas con un criterio de geometría sagrada, de matemática sagrada. Ahora lo único que pensamos es cuánto vale el metro cuadrado si está cerca de un shopping, ¿sí? No hay nada que nos conecte con el universo en la forma en que están diseñadas nuestras ciudades. Este señor planteaba que la matemática era como la música de las esferas. Y hubo un señor muy interesante que se llamó Leonardo de Pisa, que descubrió algo que se llamó después la sucesión Fibonacci, porque Leonardo de Pisa era hijo de un señor que era muy bueno, entonces le llamaban Fibonacci, que es el filio de Bonacci, ¿sí? Y este señor Bonacci en la Edad Media hacía comercio, viajaba hacia Oriente, y lo llevó a este muchacho que era Leonardo, y entre otras cosas Leonardo de Pisa es el responsable de que hoy tengamos computación, porque fue el que introdujo la numeración arábiga en Europa, ¿no? Imagínense. Entre 1170 y 1250, y fue el autor de la posteriormente denominada sucesión que lleva su nombre. Fibonacci explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento a través de una secuencia numérica. Esta secuencia se genera sumando dos números consecutivos para obtener el siguiente. Por ejemplo, la sucesión comienza por el número 1. Para saber el siguiente número de la secuencia, hay que sumarle el anterior, 0. Entonces, 1 más 0 es igual a 1. El siguiente surge de 1 más 1. O sea 2. El siguiente es la suma de 2 más 1. 3. 3 más 2. 5. 5 más 3. 8. Y así sucesivamente hasta el infinito. Los números de Fibonacci poseen varias propiedades interesantes. Las ramas y las hojas de las plantas se distribuyen buscando siempre recibir el máximo de luz para cada una de ellas. Por eso, ninguna hoja nace justo en la vertical de la anterior. En general, las hojas nacen siguiendo una espiral alrededor del tallo. Si a una hoja de la base del tallo le asignáramos el número 0, y luego contáramos cuántas hojas hay en el tallo hasta encontrarnos directamente sobre la hoja 0, veremos que en la mayoría de las plantas este número pertenece a la sucesión de Fibonacci, como así también el número de vueltas dadas hasta encontrar la superposición. La flor del girasol, por ejemplo, tiene 21 espirales que van en una dirección, y 34 que van en la otra. Ambos son números consecutivos de Fibonacci. El largo de las falanges también respeta la sucesión. Como así también los brazos en espiral de las galaxias. La sucesión también está presente en el arte, en la relación entre las partes del Partenón. En los objetos y personas que aparecen en las obras de Miguel Ángel y Da Vinci. Y en las estructuras formales de las sonatas de Mozart, y en la Quinta Sinfonía de Beethoven. La espiral de crecimiento básica del reino animal responde a la espiral de Durero, que está generada a partir de la secuencia de Fibonacci. La secuencia también está presente en el mercado bursátil.
buscando predecir rangos de precios objetivos a los que debiera llegar una acción cuando se encuentra en una determinada tendencia. ¿Qué significa entonces si nosotros vemos que entre la matemática, la física y la biología hay algo que nos está insinuando alguna forma de inteligencia en los procesos de evolución del universo? La ciencia moderna, ustedes saben que para ser científico hay que ser ateo, si no uno no puede ser científico. Sin embargo, tiene sus dioses. Y dos de los más importantes son el azar y la casualidad. La ciencia moderna explica infinidad de cosas a través del azar y la casualidad. ¿Por qué ocurrió esto? Por azar, ¿sí? La evolución se explica por azar, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿es adaptativo que un pez desarrolle patas para poder salir del agua? Es adaptativo cuando ya las desarrolló. Si yo soy pez y un día me despierto y tengo 4 patas, uy, ¿qué hago con esto? Voy a probar caminar. Pero a ningún pez le nacieron 4 patas de un día para el otro. Antes de que una aleta se convirtiera en pata, pasó mucho tiempo en la cual no era ni buena aleta ni buena pata. ¿Sí? No pasó una semana para que se convirtieran las aletas en pata. Y la pregunta es, ¿para qué servía una aleta que no era ni aleta ni pata abajo del agua? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuántos siglos habrán pasado hasta que ese pez, al cual le empezó a salir una extraña cosa con uñas en las aletas, se convirtió en una pata que le permitió salir a la tierra y caminar? Y mientras tanto no fue ni reptil, ni pez, ni cuadrúpedo. Es decir, cuando vemos la secuencia Fibonacci, cuando vemos la teoría M, cuando vemos la teoría de Rupert Sheldrake, estamos integrando física, biología, matemática, y todo esto no demuestra, pero nos lleva a pensar seriamente en la posibilidad de que la evolución del universo sea un fenómeno consciente. Cuando vemos que hay una estructura físico-matemático-biológica en todo lo que existe, que nosotros podemos observar la secuencia Fibonacci en la cantidad de elipses exactamente matemáticas que tiene un girasol, o que tienen infinidad de plantas que siguen exactamente esta secuencia matemática, lo menos que podemos hacer es preguntarnos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Puede solo la casualidad y el azar generar tanta profundidad, tanta complejidad y tanta belleza? ¿Es tan loco imaginar algo que haya llevado a este señor a trabajar durante millones de años para desarrollar esos ojitos y conseguir novia? Porque para eso lo hizo, ¿sí? Millones de años de evolución universal para que este señor la pueda pasar bien, ¿sí? ¿Hay algo detrás de todo esto, además del azar y la casualidad? Que haya esta estructura presente en la música de Mozart y Beethoven, en la forma que tiene el Nautilus, que es un caracol. Y si vamos mucho más allá en los fenómenos meteorológicos, en la aurora boreal, en los fractales, que son dibujos creados por computadora a partir de la matemática, todos siguiendo secuencias elípticas que se repiten holísticamente, cambian de color, pero siempre son espirales, o directamente en los fenómenos cósmicos, porque nuestra espiral más grande es la galaxia. Galaxias en los caracoles, galaxias en los girasoles y galaxias en nuestro propio ADN. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Habrá algo para entender en lo profundo de tantas coincidencias? Al menos tenemos que reconocer algo. Hablemos de cristales, de copos de nieve, de montañas, de vegetales, de seres humanos. Todo reproduce alguna forma de configuración. Y esa configuración es vibratoria y tiene un orden matemático. Si llevamos esto ya un poquito más al plano humano, el hecho de que esta espiral que es la galaxia se exprese en lo microcósmico, en esta otra espiral maravillosa que es el ADN, nos está diciendo que en lo profundo del universo hay algo que podemos llamar como mínimo información. Y si esa información se repite a lo largo del tiempo, quiere decir que hay memoria. Y si hay información y memoria que crea configuraciones, hablar de creatividad ya no es tan loco. Y si algo tiene información, memoria y crea, hablar de conciencia ya deja de ser un disparate.
Y hace miles de años que los seres humanos creen que hay conciencia aún en los minerales. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, la física moderna cada vez se acerca más a esto. Les quiero compartir un pequeño video de una persona que ha podido explicar todo esto que a mí me llevó más de 30 años escribiendo libros aburridos en un hermoso video de 3 minutos con creatividad, con arte y con música. Entonces, es un español, la escuela nuestra en España queda muy cerquita de su casa. Yo le tengo una profunda envidia porque a la gente le produce placer ver lo que él hizo, cosa que no ocurre leyendo los libros míos. Pero bueno, igual se los voy a mostrar porque es una obra de arte realmente. La matemática en la naturaleza. La sucesión Fibonacci. Seres vivos creados a partir de esa sucesión. La matemática en la biología. Y dentro de todo esto, cuerdas vibrando inteligentemente para construir, entre otras cosas, seres vivos. Cristóbal Vila. Qué maravilla, ¿no? Poder decir tanto en tan poquito tiempo con tanta belleza. Estos 4 seres extraordinarios, a 2 de los cuales tuve el enorme honor de poder conocer, marcan una línea evolutiva. Einstein fue el que nos dijo que en realidad la materia es la masa por velocidad al cuadrado, es decir, la materia es energía. Bateson, que es el hombre que le sigue, nos dijo que la cualidad más importante entonces no era simplemente ni la materia, la energía, sino la información que hay ahí adentro. O sea, la pauta básica del universo es la información. Para eso estamos hoy acá, para compartir información. El señor que está más abajo, Stan Grof, fue el que dijo, bueno, entonces lo más importante es la conciencia.
Y este último pelado extraordinario, que es la mente más brillante que he conocido en mi vida, se lo conoce como el Einstein de la conciencia, es el que planteó que tenemos que dejar de hablar del cosmos con C, que es el cosmos puramente material de la ciencia moderna, y volver a hablar del cosmos con K, que era el cosmos que concebían los griegos, que era un cosmos vivo, orgánico. O sea, el cosmos entero era concebido como un organismo inteligente en permanente evolución. Y de ese organismo inteligente, los seres humanos, por lo menos en este planeta, somos las neuronas. Somos los que le permitimos al universo tomar conciencia de sí mismo. Vemos entonces que hay física, biología y matemática hasta en las formas de nuestro cuerpo, en las proporciones de nuestras manos, de nuestros dedos, de todo nuestro cuerpo, está presente esta secuencia matemática. A esta información que cada ser humano trae, nosotros la llamamos el núcleo primordial de la persona humana. Esto es lo que llamamos el ser, es decir, un campo dinámico, orgánico, viviente, de potencialidades infinitamente complejas, que podemos desplegar en infinitas combinaciones. Esto es lo que hemos traído, es nuestra herencia genética cósmica, y no hay mayor responsabilidad en la vida que lograr que esta espiral que es la galaxia, convertida en esta espiral que es nuestro ADN, se despliegue a lo largo de nuestra existencia. Esto es lo que los existencialistas llamaron la culpa existencial, es decir, no haber hecho todo lo que estaba capacitado para hacer. Ustedes imagínense si Mozart no hubiera sido músico, si Messi no jugara al fútbol, ¿sí? Si Leonardo no hubiera creado todo lo que creó. ¡Qué pecado contra la vida! ¿Sí? Y cada uno de nosotros es el resultado de millones de años de evolución genética. O sea, el universo se ha tomado millones de años de trabajo para desarrollarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de los presentes acá y de toda la gente que nos está escuchando en el mundo es la última manifestación de una línea evolutiva que se pierde en el origen del tiempo. ¿Se imaginan entonces la responsabilidad que tenemos semejante después de que tantos millones de años han sido invertidos en crearnos a nosotros? Y nosotros estamos preocupados porque somos un poquito gorditos, un poco petizos o tenemos un poquito menos de pelo, ¿sí? Somos un instrumento extraordinariamente sofisticado. Y no hay mayor mérito en un líder que propiciar que estas capacidades primordiales que vienen inscritas en nosotros, no en nuestro ADN, sino en la estructura atómica, molecular que está dentro de nuestro ADN, que no es material, sino que es informática, se libere. O sea, ayudar a los seres humanos a recordar su naturaleza original. ¿Quiénes eran antes de que la sociedad los convirtiera en neuróticos? Yo siempre digo que un neurótico es un bonsái de persona. ¿Sí? O sea, un árbol que podría haber medido 40 metros de altura y dar 200 kilos de nueces, y se le llama arte al bonsái, ¿no? Convertir a este árbol majestuoso en algo que entra en una cajita. Eso es lo que hacen las escuelas muchas veces. Sacan bonsáis humanos y claro, ya es más fácil cuidar un arbolito que mide 30 centímetros, ¿verdad? No molesta, no ensucia. Si se le caen las hojas, las limpiamos rápido. En cambio, un árbol vivo entero es algo mucho más complejo de tratar y requiere mucho más trabajo. Por eso una universidad es semejante responsabilidad. Porque dejar que las personas sean el árbol que tenían que ser igual de un bonsái requiere mucho coraje. Hay que dar mucha libertad para que eso ocurra. Y no hay mayor valor en un líder que dejar que la gente que está con él sea lo que es. Se contacte con su naturaleza y la exprese. Es muy importante saber que esta perfección original, el núcleo primordial, el ser o el alma, si lo quieren llamar, me parece muy bien también, no es un plan que está predeterminado, no es que tenemos grabados en nuestros genes lo que tenemos que ser, y que si no somos eso no vamos a hacer nada. Es un campo cuántico, es un campo dinámico de potencialidades. Es como un partido de fútbol, un tablero de ajedrez, las combinaciones son infinitas. Nuestra responsabilidad es cómo voy a administrar a lo largo de mi vida estas potencialidades que he recibido. Y la responsabilidad del líder es cómo va a administrar la libertad de las personas que trabajan con él.
podríamos decir que el ser, entonces, después de toda esta vuelta que hemos dado, es la síntesis de esa información cósmica que habita en nosotros y sostiene nuestra vida. Desde el latido de nuestro corazón, la capacidad de absorber el oxígeno o de metabolizar alimentos, hasta la creatividad más sofisticada, está sostenida en estas capacidades que nos vienen dadas por la evolución universal. ¿Cuál es el sentido último entonces del coaching, de la terapia, de la educación y por supuesto del liderazgo? Liberar este potencial natural inherente a cada ser humano. Un líder que más allá de ser un líder del pensamiento, del poder, de la acción, es un líder integral, es un líder que a donde va inspira a las personas para que se contacten con su propia verdad y la desplieguen. Cuando muchas personas han conectado su naturaleza y la liberan, llámese familia, institución, empresa o país, ahí podemos estar seguros de que hay un líder que ha tocado su ser y desde allí inspira a los otros. Porque no hay solo un ser biológico, un ser individual. Hay un ser en todo lo que existe. Hay seres organizacionales. Hay un ser nacional, habrán escuchado hablar del ser nacional, y no es lo mismo el ser nacional uruguayo que el argentino, que el chileno. Los grandes líderes son los que saben intuir y tocar esa cualidad de ser que hay en los grupos que alcanzan logros extraordinarios. A eso es a lo que llamamos la mística de una institución, la mística de un equipo, la mística de una organización, que va mucho más allá del pensar, del poder, del hacer y del tener. Es el tesoro intangible más grande que podemos encontrar en toda agrupación humana. Y vimos que la tercera hipótesis de este modelo, la herida básica del ser humano contemporáneo, la perfección original del ser, y la tercera es que la vida es el arte del encuentro. Si hay algo que nos permite definir de qué se trata la vida, es esto: vivir es aprender a encontrarnos con los otros. Cada encuentro que tenemos es un empezar a conocernos. Cada persona, no que pasa por la vida, sino con la que verdaderamente nos encontramos, tiene algo nuevo que decirnos de nosotros mismos. Es imposible crecer y autoconocernos si no es en el encuentro con el otro. La herida básica de la que hablamos al principio solo se puede sanar en el encuentro, con uno mismo y con los demás. Y toda institución puede ser un espacio que propicie el encuentro o no. Lamentablemente, ninguna institución puede ser neutra. Por eso es que en todos los espacios humanos es fundamental que desarrollemos coaches, terapeutas, maestros, docentes, gerentes de recursos humanos, que habiliten la posibilidad de que esto ocurra. ¿En cuántos congresos estuvieron ustedes en los cuales una persona se subió a un escenario, se sacó los zapatos y les dijo que miraran de frente a la persona que tenían al lado? Todos los que estamos aquí, trabajamos en empresas, nos encontramos con personas que llevan 25, 30 años trabajando con alguien en el escritorio de al lado y no saben ni cuántos hijos tienen. Nunca se miraron a los ojos, nunca se dieron la mano. Ese es el liderazgo que más necesitamos, el que se atreva a decir esto: mírense a los ojos, aunque seamos 1000 personas que no nos conocemos. Entonces, una organización o es un espacio para la alienación, para la soledad, donde a nadie conoce a nadie, donde a nadie le importa a nadie, donde el deporte más común es serrucharnos el piso los unos a los otros, o una organización es un ser vivo donde la sinergia de las energías ancestrales que cada uno de sus miembros trae al mundo es compartida. Porque cuando dos seres se encuentran, se potencializan mutuamente. Empieza a generarse un ser nuevo que es el ser grupal, sea familia, equipo de fútbol o empresa. Ser un líder es ser capaz de propiciar esto, que nos demos la mano para trabajar juntos. Y hay algo extraordinario, si no los aburro con esto de la física, en mi compulsión a buscar fundamento para todo lo que digo, siempre termino recurriendo a la física. Así no me dicen que digo cosas más o menos lindas, pero que no sirven para nada, ¿sí?
Entre estos dos señores que fueron Einstein y Niels Bohr, hubo una discusión famosa en la historia de la física, porque Bohr había demostrado matemáticamente que si dos fotones provenían de la misma fuente, aunque después se los separara, iban a estar conectados para siempre. Y que todo lo que le pasara a uno iba a generar un efecto inmediato en el otro, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia. A Einstein le parecía que esto era una locura, y por eso la llamó The Spooky Connection, así como la conexión fantasmal, esta cosita rara que decía Niels Bohr, que hablaba de una física que Einstein nunca entendió. Entonces, esta discusión se mantuvo durante mucho tiempo y como no había ningún experimento, nadie sabía cuál de los dos tenía razón. Hasta que un joven que quería doctorarse en física y nunca pudo entender la física cuántica, por lo tanto no podía sacar su doctorado, se acordó de esto y dijo, yo voy a demostrar que Niels Bohr estaba equivocado. Entonces no voy a tener que estudiar más física cuántica y voy a poder sacar mi doctorado sin pasar por este suplicio. Y se enteró de que había un físico que había creado un aparato con el cual se podía experimentar esto, pero no lo había podido terminar. Entonces lo rescató, lo terminó, pudo hacer el experimento, pero para su desgracia demostró que Einstein estaba equivocado y que Niels Bohr tenía razón. Es decir, dos fotones que salgan de la misma fuente van a estar siempre comunicados entre sí, y la física no tiene la menor idea de cómo esto ocurre. ¿Sí? De hecho, se han hecho experimentos, por ejemplo, en Canadá, en la Universidad de Waterloo, donde se han separado fotones y se ha podido observar que sin que medie el tiempo, inmediatamente lo que le pasa a un fotón produce una reacción en el otro. Se están haciendo experimentos que parecen de ciencia ficción con esto, como por ejemplo la teletransportación, poder transportar un fotón a otro lugar sin llevarlo en el espacio. ¿Se acuerdan del señor Spock cuando decía, transpórteme? Ya se está trabajando con esto con fotones. No hay ningún valiente que se anime a que lo transporten a él todavía, porque uno dice, capaz que el que sale allá es peor que este, entonces mejor me quedo malo conocido que bueno por conocer. El tema es, si dos fotones, que son algo tan básico, tan elemental, pueden estar comunicados más allá del tiempo y la distancia, solo porque alguna vez estuvieron juntos, ¿se imaginan lo que puede pasar entre dos compañeros de trabajo, entre dos amantes? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Maradona iba corriendo para un lado y de repente sacaba un pase para atrás y caía justo en la cabeza de un compañero? Y me dice, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo vio? Los relatores dicen, hay jugadores que tienen ojos en la espalda. ¿Sí? Lo que tienen es esta capacidad extraordinaria de entrar en los campos mórficos. Porque en los campos mórficos todos somos uno, todos estamos conectados. Cuando amamos a una persona es más fácil que eso ocurra, pero en realidad está presente tiempo. Ayer leí un artículo donde dice que las plantas tienen 15 sentidos más que nosotros, ¿sí? Y que todas las plantas de una especie están conectadas entre sí por conexiones que aún todavía no se pueden explicar. ¿Qué significado tiene esto para un coach? Si nosotros hiciéramos un dibujo metafórico del sistema nervioso, veríamos algo así, una trama absolutamente conectada. En el Instituto Max Planck, en Alemania, se hizo una reconstrucción de cómo sería la trama interna del universo y se creó este dibujo. Y díganme si no hay conexión entre esto y esto. Entonces, esto que llaman la trama del universo, nosotros la llamaríamos la trama del misterio. Porque cuando decimos que hay una conciencia inteligente, que es la que produce la evolución del universo, se parece bastante a la trama que existe dentro de nuestro propio cerebro. Como decían los antiguos, como es arriba es abajo y como es afuera es adentro. ¿Qué significa esto entonces? Que cada ser humano es un campo energético, informático. Es una energía pulsante, inteligente e interactiva. Y cuando dos seres humanos se encuentran, dos campos energéticos confluyen. Y si hay armonía, el poder de ese encuentro es incalculable. No sabemos de lo que somos capaces los seres humanos cuando aprendemos a pulsar en armonía. Por eso los seres humanos sabemos quién nos toca, aunque no lo podamos explicar. Yo nunca vi una foto de George Bush abrazado por niños así. Por algo será. ¿Sí? Pero sí he visto fotos del Papa, sí he visto fotos de Mandela, sí he visto de seres a los cuales los seres vivos se les acercan, intuitivamente, aunque no sepan por qué. Permanecer en la presencia de su ser
haciendo todo esto que nos enseñó Cristina esta mañana, esa es la cualidad más poderosa de un líder transformativo. Porque solo desde ese lugar él puede generar estas dinámicas energéticas grupales. El gran tema, y con esto voy terminando antes de que me corran, es que para ello hay una condición fundamental, y es que nadie puede tocar, motivar, inspirar en otro lo que no ha percibido o descubierto antes en sí mismo. Es decir, el líder del ser no se fabrica, ¿sí? No se hace simplemente por voluntarismo, requiere un trabajo. Y ese trabajo es físico, es intelectual, es emocional y es social. Tenemos que aprender a vivir en un cuerpo sano, bien alimentado. Como yo siempre digo, si a nosotros nos regalaran una Ferrari, le pondríamos whisky en vez de nafta, ¿no es cierto? En vez de aceite le pondríamos aceite de oliva español. La cuidaríamos como el tesoro que es una Ferrari porque vale $300.000. ¿Ustedes saben cuánto vale su cuerpo? ¿Saben cuánto vale un ojo? Un brazo, un hígado. Pregúntenle a una persona que tiene que hacerse diálisis día por medio, ¿cuánto vale un riñón? Y a esta máquina, que vale trillones de dólares y no la podríamos pagar, le echamos alcohol, grasa, azúcar, ¿sí? Cuidaríamos más a una Ferrari que a nuestro cuerpo. Y en un cuerpo que no está sintonizado y cuidado, es muy difícil que se produzca lo segundo, que es el desarrollo cognitivo. Una mente lúcida, despierta. Y solo una mente lúcida puede sostener a un corazón fuerte, un corazón sensible, abierto, que desarrolle esa capacidad femenina de sentir, de escuchar, de producir acercamientos entre los miembros de los equipos. Y solo en estos tres elementos se sostiene la inteligencia social. Ser seres que aportamos, no que restamos en los lugares en los cuales nos toca trabajar. Para esto entonces hace falta una práctica transformativa integral. No nos podemos quedar en el romanticismo, en que si esta conferencia sonó bonita ya está todo solucionado. Lo cierto es que esta conferencia no sirve absolutamente de nada si no iniciamos un camino, un trabajo sistemático, científicamente demostrado, con muchos años de prueba, como muchos grandes caminos que afortunadamente existen. Cristina está por escribir un libro sobre esto, pero necesitamos un compromiso y que en lo posible ese camino sea integral, que trabaje con el cuerpo, que trabaje con la emoción, que trabaje con el intelecto y que trabaje con el sentido profundo, con el sentido trascendente de la vida. Por una cuestión de tiempo, como mañana vamos a hacer un taller que va a ser puramente vivencial, voy a dejar esa parte más metodológica, más técnica de cómo esto se lleva a la práctica, con metodologías en las que llevamos ya 35 años trabajando, y pese a lo mal que la pasé, lo digo con gratitud, el CONICET me permitió desarrollar un coaching argentino, 100% creado aquí en esta tierra, con muchos dolores de cabeza porque llevé tanto tiempo para demostrar que esto servía que me quitó tiempo para desarrollar más los métodos. Pero bueno, las cosas son así, había que ganarse el espacio. Pero después pudimos empezar a trabajar sobre la aplicación, así por generar prácticas concretas, sistemáticas que se pueden aprender. Aquí hay mucha gente que ya lo han aprendido, lo aplican, lo llevan por el mundo. Hay alguien por acá que está haciendo esto en Malasia, en India, en lugares cada vez más lejanos, que me da mucha alegría verte. Entonces, a lo que los quiero invitar es a esto, a que asumamos el compromiso, ¿sí? De nada sirve repetir frases bonitas, ¿sí? Ponernos una careta y hablar de cómo deberían ser las cosas si no hemos podido llevar esto a nuestra propia vida. Cuando eso ocurre, nos volvemos un catalizador, somos agentes de cambio por nuestra propia presencia. Nos podemos subir acá arriba, sacarnos los zapatos y hacer llorar a 1000 personas en 5 minutos. Eso no ocurre por arte de magia, ocurre por compromiso y por trabajo personal. Esa es mi invitación. Les pido perdón por tanta información en tan poco tiempo, pero créanme que cada palabra ha sido dicha desde el corazón, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay.